8, vamos a leer desde el versículo 30 al 34, que es los pasajes en los cuales quedamos hace 8 días. Hace 8 días tratamos uno de esos temas que son bien controversiales, la predestinación. Y es curioso cómo la palabra escrita hace tanto tiempo llega a los puntos donde siempre ha habido ese conflicto. Y hoy vamos a tratar también un tema que ha sido de mucha discusión. Como hemos estudiado todo el libro, el tema ya lo hemos desarrollado, pero es curioso que Pablo, después de desarrollar tantas cosas en los primeros capítulos, desemboque otra vez en las mismas verdades que hacen como la columna vertebral de la verdad de lo que él ha tratado en todo el libro. Entonces hoy vamos a hablar sobre la justificación, que es el tema en esencia del libro de Romanos, pero como Pablo lo desemboca, y vamos a tratar un asunto que también es de mucha discusión y que es supremamente importante conocer. Yo sé que los que hemos estado mucho tiempo estudiando ciertas doctrinas en muchas ocasiones ya lo tienen un poco claro, pero estos temas es bueno siempre estarlos meditando, porque en la medida que uno más entra en profundidad a la verdad, cada vez se enriquece más, se aclara más, hay respuestas a preguntas que surgen. Y también hoy vamos a dejar al final de pronto hayan preguntas, porque siempre estos temas, siempre hay preguntas. Entonces es bueno exponer todas las cosas a la luz de las Escrituras, porque para eso es la palabra del Señor. Delante de la palabra del Señor no hay nada oculto. Todo el Señor lo saca a toda la luz. Entonces vamos a hablar de esto. Entonces vamos a leer desde el verso 30 hasta el 34, que ahí están los pasajes. El 30 fue donde quedamos hace 8 días, y los pasajes que vamos a compartir desde el 31 al 34. Y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como decíamos, este capítulo 8 tiene casi cada frase que Pablo dice es una enseñanza. Entonces ahí en ese pasaje podríamos hablar de varias cosas, pero como el tema central del libro es la justificación, vamos a realzar ese punto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Nosotros cuando hablamos acerca de la salvación, generalmente cuando estamos hablando a hermanos que vienen de cierto contexto, nosotros decimos la salvación es por fe y la salvación no se pierde, porque es por gracia. Entonces muchos hermanos entran en un conflicto porque les han enseñado que la salvación de alguna manera se pierde. Y dicen, pero mira, hay versículos donde te dice que si tú no haces ciertas cosas, no eres salvo. Entonces, uno de los grandes problemas cuando nosotros hablamos de ciertas verdades es que ciertas verdades son muy claras en las Escrituras, pero para que sean claras y entendidas, tú tienes que estudiarlas y escudriñarlas. Las verdades de Dios son de gracia, son reveladas por el Espíritu, pero solo se comprenden, solo se asimilan, solo se disfrutan en la medida que el pueblo de Dios camina y persevera en ellas. Aún las verdades más sencillas de la fe necesitan ser estudiadas. Aún las verdades más esenciales de la fe necesitan ser predicadas constantemente. Aún en las verdades más esenciales de la fe, la iglesia necesita estar yendo constantemente para aprovechar el jugo espiritual que surge de la revelación de Dios para nosotros. O sea, el escudriñar las Escrituras, el perseverar en ellas, es lo que nos trae revelación y un conocimiento claro de la verdad.
Entonces uno tiene un problema y por eso estos temas es bueno examinarlos detalladamente. Nosotros decimos que la salvación es por fe y por gracia y que no se pierde cuando estamos hablando de la salvación en relación al Evangelio. Entonces vamos a explicar qué es eso. Cuando tú hablas de salvación, tú encuentras que el Nuevo Testamento usa esa palabra en varios contextos. Entonces, tú tienes que entender la definición según lo que está hablando el contexto del libro. Cuando tú vas a las epístolas de Pedro y Pedro habla de salvación, Pedro no se está refiriendo al Evangelio, sino se está refiriendo al reino de Dios. Aún el justo con dificultad se salvará. Pero si la salvación es por fe, entonces ¿cómo me voy a salvar si es con dificultad? Pues entonces tú miras el contexto y tú ves que no está hablando de la vida eterna, sino está hablando de la salvación del alma. El que persevere hasta fin, ese será salvo. Oye, entonces no es salvo por la fe, sino por perseverar hasta el fin. Y tú miras el contexto, está hablando de los que van a pasar por la gran tribulación, que sean fieles hasta el fin, y la salvación que se habla ahí es recibir recompensa y un galardón. Cuando nosotros decimos salvación eterna que no se pierde por la fe, estamos refiriéndonos esencialmente a tres asuntos. En el libro de Romanos, que es el Evangelio de Dios, esencialmente la palabra salvación siempre va unida a la palabra justificación. Como dijo un hermano, son como una siamés. ¿Sí saben qué es una siamés? Tiene dos caras, pero es la misma. A veces Pablo está hablando de salvación y se está refiriendo a justificación. Y en ese contexto hablamos claramente que la salvación es por fe y por gracia y no se pierde. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque vamos a entrar a discutir este asunto. Porque Pablo llega al final del capítulo 8, que creo que nuestro estudio va a llegar hasta ahí. Y Pablo dice, hemos hablado de esto, hemos hablado de esto, hemos hablado de esto. Bueno, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios hizo algo, los justificó. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar. Nosotros hemos hablado como 5 reuniones, duramos hablando de la justificación por la fe, en los primeros temas que tratamos. Pero como Pablo vuelve allí, es importante que volvamos allí. Entonces vamos a mirar varios pasajes en el libro de Isaías que nos hablan un poco de la salvación que el Señor iba a traer en relación a la justificación. Entonces podemos ver varios pasajes así por encima, vamos a leer algunas cosas rápido y vamos a ver algunas ideas. ¿Qué significa justificación cuando hablamos de la salvación? Porque una vez llegó un hermano, un joven, a preguntarle a Sproul, que es un teólogo muy conocido en nuestros días, le dijo, hermano, ¿la salvación se pierde? Entonces el hermano le preguntó, bueno, cuando tú me dices que eres salvo, ¿de qué estás hablando? Porque ese es el asunto. Cuando decimos que somos salvos, ¿de qué estamos hablando? Porque los cristianos dicen, somos salvos, o algunos dicen, no, no somos salvos porque la salvación es por eso, pero ni siquiera sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de salvación. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a aclarar un poco esos términos, porque eso nos va a ayudar a entender nuestra fe, el Evangelio de Dios que nos ha sido dado por las Escrituras. Salvación, justificación es el acto. Un hermano decía que el libro de Romanos es como un libro escrito por un abogado, donde hay cláusulas, donde hay términos, y donde el abogado llega y dice, según la ley tal, el tal es justificado, declarado inocente. Eso es justificar. Justificar es pronunciar que alguien es justo, libre de culpa, absuelto de una condena, basado en algo, en un hecho. Puede ser, digamos, que una persona está condenada a 5 años, él cumple los 5 años, inmediatamente él cumple los 5 años, esa persona es absuelta del cargo que estaba en contra de ella, es declarada justa. ¿Por qué? Porque pagó por los 5 años de prisión, entonces ya tú no lo puedes culpar por un delito que él ya asumió. ¿Sí? A nosotros se nos dice que somos justificados, o sea que Dios quitó toda la culpa que estaba sobre nosotros y nos declara inocentes. Pero eso está basado en un hecho. ¿En cuál hecho? ¿En que tú pagaste 5 años? ¿Que pagaste 2 años? ¿Que pagaste 10 años? ¿Que hiciste obras? No, en el hecho que Cristo murió por nosotros, ¿sí?
Entonces lo estamos diciendo, pero vamos a comenzar a masticarlo. Entonces el asunto es este. Yo soy salvo en relación a la justificación. Cuando creo, confieso en Cristo, el Señor me declara justo. Pero ¿qué pasa si peco? ¿Pierdo mi salvación o no pierdo mi salvación? Esa justicia que Dios me imputa está basada en ¿qué? En lo que hizo Cristo, en lo que yo hago ahora o en lo que voy a hacer yo después. ¿Tiene que ver Cristo solamente o tengo yo que ver en el asunto? ¿Sí? Son cosas que nos van a ampliar nuestra mirada para comenzar a entender lo que vamos a tratar. Lo primero que vamos a decir es que cuando Dios habla las verdades esenciales del Evangelio, como perdón de pecados, redención, justificación, lo que vamos a estudiar, son obras que Dios otorga al pueblo únicamente por creer. No por obras. Nadie puede hacer nada para obtener perdón de pecados. Nadie puede hacer nada para ser justificado. Todo fue hecho por una obra de Cristo. Y dice Eclesiastés, lo que Dios hace es perpetuo. Y tú no le puedes ni añadir ni quitar. Simplemente vamos a ver lo que dice la palabra en relación al asunto. Cuando hablamos de justificación, hablamos de un acto que Cristo obtuvo en la cruz eterno. O sea, es un acto para siempre. Es algo exclusivo de Cristo que nosotros recibimos por gracia, en lo cual no tuvimos nada que ver, solo recibimos por la fe, que nos es dado eternamente. O sea, Dios me declara justo para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que según la justicia de Dios, Dios nunca va a poder inculparme por mis pecados, porque todos mis pecados ya Cristo los cargó en la cruz. ¿Sí? Entonces, según la misma justicia de Dios, ya no hay actas, ya no hay decretos, ya no hay deudas. Todo lo llevó Cristo. Para siempre. Eso da seguridad al creyente que la salvación que él recibe es para siempre. Porque si en algún momento yo cometiera un pecado y Dios en su justicia viniera a pedirme justicia por ese pecado, inmediatamente merecería ¿qué? El juicio eterno, porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Entonces la obra de Cristo es suficiente para que Dios pueda declarar a los que creen en Él justos eternamente. Y en ese sentido, cuando decimos somos salvos, estamos diciendo que la justicia de Dios en Cristo Jesús nos ha sido imputada para siempre. Ahorita vamos a meditar un poco en eso. Estamos diciéndolo como para irnos preparando a lo que vamos a ver en la Escritura. Eso era lo que anunciaba Isaías. Isaías se dice que el quinto evangelio de los profetas es el evangelio según Isaías, porque todo lo que Cristo venía a hacer, todo lo que Cristo venía a obtener, ya estaba profetizado. Por eso Pablo comienza Romanos diciendo el evangelio que revela la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, habían profetas que testificaban acerca del evangelio. No fue un invento de Pablo, todo ya estaba dicho. Cristo vino a cumplir lo que ya estaba escrito acerca de él. Entonces el pasaje clave es Isaías 51. Aunque hay varios, pero siento que hoy nos vamos a alargar bastante, entonces vamos a leer solo Isaías 51. En los otros pasajes decía el Señor, se los leo así por encima, decía el profeta, por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré, decía el profeta. ¿Hasta qué? Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. O sea, el profeta decía, no me voy a callar hasta que vea que la salvación de Dios se enciende como una antorcha. Hasta que lleguen las buenas nuevas. ¿De qué? De su justicia. Y mira la justicia que describía ahora sí Isaías ahí en el 51. Desde el verso 4, mira cómo el Señor les comenzó a profetizar a Israel acerca de su justicia. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. O sea, el Señor decía, pongan cuidado, porque mi justicia va a salir, no solo para ustedes Israel, sino para todos los pueblos.
cercana está mi justicia. Y mira que aún Isaías usa esas dos palabras, salvación y justicia juntas. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, los últimos tiempos. Pero, mira esto, mira lo que va a decir Isaías. Se va a llegar el momento, como el Señor dijo, que la tierra iba a ser deshecha, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis. Pero eso es lo que va a suceder, ese es el desarrollo del plan de Dios. Pero el desarrollo del plan de Dios tiene una base, un fundamento, algo que permanece aún después de cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Cuál es esa base? El fundamento que es Cristo, pero el fundamento que es Cristo está basado en una obra que Cristo hizo y que obtuvo algo en esa obra. Y mira lo que dice: pero mi salvación será para siempre. No solo cuando yo me convierto, no solo si yo me porto bien o no me porto bien. La salvación que el Señor prometió era una salvación eterna. Esa palabra es importante, hermano, realzarla. Salvación eterna. No importa que los cielos se deshagan, no importa que caigan las estrellas, no importa lo que llegue a suceder, la salvación del Señor es eterna. Y mira lo que dice: mi justicia no perecerá. Mira, yo te declaro inocente. Y eso es para siempre. No es basado en lo que tú hiciste, en lo que tú hagas, en lo que dejes de hacer. Es basado en un acto que yo voy a hacer. ¿Cuál acto? Isaías 53. He aquí mi siervo, mi ungido. Yo cargaré sobre él mis pecados. ¿Sí? Ahí está el evangelio. Y más adelante lo sigue escribiendo. Oídme los que conocéis justicia. Porque estas cosas hay que conocerla. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Sí? No temas afrenta de hombre, porque ¿quién os acusará? Ni desmayes por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lábana los comerá gusano, pero mi justicia, mira esas palabras, hermano, permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Qué frases, ¿no? ¿Qué es Isaías? La promesa. ¿Qué es Romanos? El cumplimiento. ¿Sí? Yo voy a hacer una salvación, mi salvación va a ser perpetua y va a ser para siempre. A tal punto que Dios dice esto: todo el acta, todos los decretos fue anulado en la cruz. Miren, hermano, la esencia del evangelio dice esto. Vamos a leerlo ahí en Jeremías 31, verso 33, y ahorita lo vamos a leer en el Nuevo Testamento. Porque estamos leyendo lo de los profetas, porque los profetas anunciaban la gracia destinada a nosotros, ¿sí? Mira lo que dice Jeremías 31, verso 33, me gustó este pasaje, me pareció tan tremendo. Salieron unos judíos ortodoxos en Israel diciendo: los cristianos se inventaron un nuevo pacto. Nosotros estamos bajo el pacto de la ley de Moisés y ustedes lo están quebrantando, diciéndole a unos judíos que se han vuelto cristianos. Y sale un judío cristiano y dice, Jeremías 31, verso 33. He aquí yo haré con vosotros un pacto nuevo. El mismo profeta anunciaba a Israel que el Señor iba a invalidar el antiguo pacto en la ley y iba a hacer un nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Cristo, ¿sí? Es el pacto del Nuevo Testamento en el cual estamos ahora por la fe. Yo no sé cómo le respondería a ese judío, porque ahí es tan claro eso. Y hay otros pasajes, pero este es clarísimo. Jeremías 31, verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y mira esta palabra, y no me acordaré más de su pecado. O sea, el Señor dice, miren, voy a hacer algo nuevo. Porque antiguamente el antiguo pacto era diferente. El antiguo pacto era, si tú haces esto y esto y esto y esto y esto y esto y cumples esto, Dios te va a bendecir. El nuevo pacto no es que tú hagas esto y esto y esto, es que el Señor dijo, he aquí yo vengo, como está escrito en el libro de mí, y vengo a hacer una obra, y en esa obra los que crean van a ser salvos, justificados, reconciliados con Dios, redimidos, perdonados. Mira cómo lo dice Hebreos. Hebreos usa el mismo pasaje de Jeremías, sino que lo amplía y usa dos frases que son importantes conocerlas, hermano. ¿Por qué decimos que es importante conocerlas? Porque estamos peleando con cristianos que no conocen la Biblia. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque la mayoría de los que niegan la perpetuidad de la salvación y de la justificación son pastores. Y tú te vas a encontrar con cristianos que tienen corrientes que dicen son cristianos, pero no se caracterizan por la fe, sino están sustentando su vida, su caminar en otros fundamentos, que no es la gracia. Y ahí está, vamos a hablar, pero estas frases son importantes. Ya lo hemos tratado en otras veces, pero el Señor nos lleva otra vez ahí en el libro. Hebreos 10, verso 14 dice, viene hablando del sacrificio de Cristo. Hebreos 8, 9, 10 habla de la importancia de la sangre. Y en el 10 el autor llega como a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que él viene hablando del nuevo pacto que había prometido Jeremías. Sí, pero ya el pacto no era con animales, sino con un cordero, el cordero de Dios. ¿Sí? Que ya no es la sangre de animales, sino es la sangre del Hijo de Dios. Que ya esos animales tenían un valor, pero todo esto se envejeció, fue puesto a un lado y ahora estamos bajo la sangre de Cristo. Viene hablando de eso. Mira lo que dice en el verso 14, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda, porque eso antes sacrificaban animales, hermano. Si tú lees cuando Salomón inauguró el templo, sacrificaron pero miles de animales. Pero los miles de animales no podían quitar el pecado de Israel delante de Dios. Por eso Dios promete algo nuevo. Pero ahora el nuevo no es con un animalito, ahora es su propio Hijo. Y con solo un sacrificio. ¿Qué hizo ese sacrificio? Salvación, justificación, y agrego la palabra eterna. Mira, porque ahí lo dice. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Mira esas frases tan importantes, hermano. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo cuando leía estos pasajes quedaba, no ahorita, sino cuando comencé a estudiar este asunto, porque como hay tanta discusión en relación a esto, y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, mira lo que Dios añade a sus palabras, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué frases, ¿no? Nunca más. Hay cristianos que, yo una vez me encontré con un hermano y me decía, hermano, ya de 2 años, 3 años de ser creyente, me decía, hermano, anoche estuve llorando toda la noche. Le dije, sí, ¿por qué, hermano? Es que todavía no he podido olvidar mis pecados. Oye, este hermano no conoce el Evangelio, porque el Evangelio lo esencial del Evangelio es que todos tus pecados Cristo los llevó en la cruz y Él no se acuerda de ellos. Pero tenemos cristianos que su conciencia aún los acusa. ¿Por qué? Porque no conocen el Evangelio. Porque el Evangelio que hoy en día se predica es ven, haz una confesión y comienza a hacer cosas y a meterte en actividades, y si no cumples las actividades, y si no cumples los requerimientos, y te esfuerzas y comienzas a vivir una vida de obras, cuando el Evangelio es por fe
y para fe. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a creer lo que Él ya hizo, lo que ya obtuvo para ti, y te afiances cada vez más en eso, para que arraigado en Cristo y unido a Él, Él comience a expresar en ti lo que Él espera de ti. Pero comienza con recibir, por eso se llama fe cristiana, no obras cristianas, no, fe cristiana. O sea, que tú recibes, ¿sí? Que tú aprovechas lo que Cristo hizo. Por eso Pablo decía, miren hermanos, si Dios, que es el ente, si lo podemos decir, ofendido, agredido, si es ante el cual iríamos a pagar por nuestros pecados, nos dice, estás justificado, ¿quién nos va a acusar? Si el juez, el que los manda a la cárcel, les dice, están libres, inocentes, ¿quién nos va a acusar? ¿Sí? ¿Qué palabras las de Pablo, no? Si Dios dice, ya no me acuerdo. Es más, y usa metafóricamente varias frases en el Antiguo Testamento. Voy a echar tus pecados al mar y nunca más me acordaré de ellos. Uy, qué cosa. Y donde estaban escritos los pecados, ¿saben qué? Anulados. Son frases importantes que debemos conocer como cristianos. Miren hermanos, imagínate un cristiano que dice que es cristiano y piensa que en algún momento alguno de sus pecados le puede quitar la salvación que Dios le ha dado. Es como una persona que se está gozando, pero está al fondo del precipicio. En cualquier momento vuelve al abismo. ¿Sí me hice entender? Si yo creo que soy salvo, pero que en algún momento un pecado me va a apartar de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, estoy en el mismo abismo que estaba antes de conocerle. Me equivoco y caigo al abismo otra vez. ¿Qué paz, qué gozo, qué alegría puede producir una situación como esa? Si no hay mayor bienaventuranza, como dice el salmista, bienaventurado el varón aquel cuyo Jehová no inculpa de pecados. La mayor alegría que tiene un hombre cuando se acerca a Dios es que Dios lo ha librado de la condenación de todos sus pecados para siempre. Como el progreso del peregrino, va cristiano cargando ese fardo tan grande de pecados y no puede caminar, no puede levantar sus ojos al cielo hasta que ve la cruz. Cuando él ve la cruz, esa carga que es el pecado cae y nunca más vuelve a aparecer. ¿Sí? Vamos a decir varias cosas. El fundamento de la verdadera felicidad para siempre es esta, la certeza que yo tengo, que lo que Cristo hizo tiene valor perpetuo. Mira lo que dice las Escrituras, el justo por la fe, mira, o sea, la vida de él consiste en creer lo que Dios hizo. Ya decíamos el pasaje de Salmos. Mire lo curioso, hermano, hoy nosotros los cristianos somos... Porque naturalmente nuestra mente a veces quiere hacer las cosas bien, pero somos necios en nuestra mente. A gente le parece muy piadoso, muy espiritual, dudar lo que dice la palabra de Dios. Hay pastores que prefieren hacer dudar a los creyentes acerca de la salvación, con tal que los creyentes, por el temor a no perder su salvación, anden en una incertidumbre de hoy soy salvo, mañana perdí mi salvación. Yo soy salvo, mañana pierdo mi salvación. Entonces ellos piensan que es más sabio hacer dudar a los creyentes acerca de su salvación que predicarles el evangelio y que para que ellos por amor y gozo decidan seguir al Señor. ¿Sí me hice entender? Porque una vez un pastor nos decía, hermanos, si yo les predico a mis ovejas, como dicen ellos, que la salvación es eterna y que no se pierden, muchos se van a ir al mundo a festejar porque saben que no se pierde. Esa es la excusa que ellos dicen. Entonces, para ellos es más sabio poner la duda y la incertidumbre en el creyente que si hace esto, pierde la salvación,
que enseñarles el evangelio tal como lo dice la palabra. Esa es nuestra prudencia. ¿Sí? Porque ese es el temor, que si a una persona se le predica que va a ser salvo eternamente, esa persona va a ser descuidada. Pero leemos en el libro de Romanos que estas cosas os digo para que no pequéis. Pablo no está hablando de que vayamos a pecar. Pablo nos está diciendo, si tú vas a pecar, vas a tener consecuencias, porque lo vamos a hablar ahorita un poco. Pero Pablo está diciendo, pero tú tienes que tener la certeza que eres hecho hijo de Dios eternamente, basado en una obra perfecta de Cristo y suficiente para sostenerte por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo. Ese es el evangelio de Dios. Esas son las buenas noticias. Si la escritura nos dice que podemos estar seguros de la salvación, a veces nos dicen, ay, pero eso es presuntuoso. Sí, porque para muchos es presuntuoso creer lo que dice la palabra de Dios. Pero si lo dice la palabra de Dios, claramente podemos esperar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, tenemos una falsa teología. Una falsa teología que ya no es de fe de gracia, sino ahora tiene que ver mucho con las obras. Porque tú eres salvo, sí, pero tienes que a veces guardar el sábado si no pierdes tu salvación. Tienes que comer esto, pierdes tu salvación. No puedes volver al mundo porque pierdes tu salvación. Eso es una falsa teología porque te presenta un evangelio a medias, no concreto, no serio, no firme. Entonces tenemos una teología que no te da certeza de salvación, pero tenemos la escritura como en un libro de Romanos donde Pablo lleva 8 capítulos diciéndonos que somos salvos. ¿Sí? ¿A cuál creemos? La primera, la que no te da certeza, te va a llenar de dudas y te va a llenar de temores. Por eso tenemos cristianos así, nerviosos, ¿sí? Porque realmente el evangelio lo primero que te debe traer, ¿qué es? Paz. Amén. Que tú puedas decir, sabes que Dios me amó eternamente y tengo la certeza de que pase lo que pase mañana, si me muero me voy eternamente con Él. Pero, ¿y si hago esto, hermano? ¿Y cuáles pecados son los que con los que tú te pierdes? Y ese temor y esa angustia, eso no es fe. Entonces tenemos una teología que te llena de temor, de tristezas, de dudas. Pero también tenemos una teología bíblica que nos trae certidumbre divina. Hay una teología que te remite a tus esfuerzos, qué haces, cómo te comportas. Y hay una teología que te remite, cumplido está, hecho está, consumado es. Ya Cristo lo hizo. ¿Sí? Tú ves en qué plano estás, o en las obras, o en Cristo ya lo hizo. Cada cual escoge a quién escuchará. Si tú quieres creer que pierdes tu salvación por ir a comer carne con sangre, ese es tu problema. Pero también puedes tener la opción de creer en la certeza de lo que hizo Cristo para siempre. Y creer lo que decían los profetas, creer lo que dijo Cristo, creer lo que dijo Pablo en Romanos. La Biblia nos hace ver de la manera más clara. O sea, la Biblia no tiene tapujos, la Biblia es clara y nos muestra el privilegio que tiene el creyente de gozar de la perfecta seguridad de su perdón y de su justificación. O sea, la Biblia te da las herramientas claras para que tú aceptes y disfrutes esa verdad. El hecho que muchos personas hablen y tengan atemorizados a sus rebaños, ignorantes del evangelio y una falsa noción que produce santidad, como lo decíamos ahorita, no quiere decir que las escrituras no nos hagan claras, no nos den claros anuncios acerca de estas verdades. Pregunto, ¿la obra de Cristo no fue completa? ¿Qué le vas a añadir tú a la obra de Cristo? La palabra de Dios no es veraz, no es cierta. Entonces, sencillamente, si yo comienzo a leer Romanos 1, 2, 3, 4, 5, voy a llegar a decir como Pablo, ¿quién va a acusar a los escogidos? Si Dios los justifica, si Cristo murió por ellos. ¿Sí? Claramente, si yo creo en el Evangelio, prácticamente puedo decir con toda certeza, estoy perdonado, estoy justificado eternamente. Estoy libre de condenación, ahora soy nueva criatura. Me espera la gloria con Dios eternamente. No he basado en lo que yo estoy haciendo, basado en lo que Cristo ya hizo.
Todos mis pecados fueron puestos en la cruz. Hermano, nosotros a veces decimos, son los pecados antes de yo convertirme y los después. Yo te pregunto, cuando Cristo fue a la cruz, ¿cuáles fueron antes y cuáles fueron después? Cuando Cristo fue a la cruz, llevó todos, los de antes y los de después. ¿Sí me hice entender? Está la cruz y estás tú. Antes de convertirte, después de convertirte. La cruz dice, la salvación que yo otorgo es eterna. Eso incluye los de antes, incluye los de después. ¿Por qué? Porque si solo incluyera los de antes, después cuando yo hiciera algo, ese pecado tendría como consecuencias también condenación eterna. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. La única manera que Dios pasa por alto el pecado es que debajo del pecado la sangre de Cristo es mucho más amplia que nuestra pequeña experiencia en el tiempo. Un sacrificio nos hizo eternamente salvos, nos hizo perfectos para siempre. Dios siempre nos va a mirar en Cristo. Dios siempre nos va a ver justificados. Dios siempre nos va a ver perdonados. Dios siempre nos va a ver redimidos en Cristo. Es una obra eterna. ¿Sí? Es la amplitud, la profundidad, la anchura de la perfección del amor de Dios en Cristo. Eso es el fundamento de nuestra fe. Si tú no crees en eso, difícilmente podemos pensar que seas creyente, porque si no crees, mira la contradicción. Si tú no crees, entonces ¿qué eres? Entonces tú te estás poniendo en el camino de las obras. Y maldito el que no cumpliere todas las obras de la ley. Si tú quieres cumplir la ley, hay más de 600 mandamientos que debes cumplir. O si tú quieres ir por el camino nuevo y vivo que puso Dios, que es su Hijo. Entonces coges. Dice, mira esta frase tan interesante, hermano. Jesús llevó todos mis pecados en la cruz. Dios los colocó en Él. Él los llevó sobre sí y los expió. Y ahora Cristo está en lo alto, en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sacrificio de Cristo fue agradable a tal punto que Dios lo resucitó. Como cuando tú vas y pagas. ¿Cómo sabes que la transacción fue hecha? Porque viene un recibo donde te dice fue pago. La resurrección es la evidencia de que Dios aceptó el pago. Y no solo lo resucitó, lo ascendió y está a la diestra del Padre. Eso quiere decir que ya no hay pecados. Y eso debe ser suficiente para nosotros, hermano. Si aquel que cargó todas mis culpas está ahora en la diestra en los cielos, entonces evidentemente no hay un cargo contra mí. Todo lo que la justicia tenía contra mí, la justicia divina tenía contra mí, fue puesto sobre aquel que lo llevó en la cruz, quien sufrió la ira de un Dios santo que aborrece el pecado, a fin de que yo pueda estar gratuitamente y eternamente perdonado y aceptado gracias a un Salvador resucitado. ¿Sí? ¿Qué frases, hermano? Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Si usted lo cree, es salvo y justificado, aceptado en Cristo. Mire, hermano, ni el diablo, ni los ángeles, ni los hombres, si lo podemos decir así, ni Dios mismo lo puede acusar. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó todo. Hermano, si tú tienes un delito y lo pagas y el gobierno te quiere incriminar, es injusticia, injusticia. ¿Por qué? Porque ya lo pagaron. A nadie se le puede incriminar dos veces por el mismo delito. Cristo ya lo pagó. ¿Sí? Según la justicia de Dios, Dios ya está satisfecho. Entonces otra vez volvemos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿cómo justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios.
el que también intercede por nosotros. Qué asunto tan importante, ¿no? Entonces, hermano, cuando hablamos de salvación en relación a la justificación, es una salvación eterna, basada en la obra de Cristo que no se pierde. Entonces dice un hermano, entonces, ¿cuál es el asunto ahora con nuestros pecados? Entonces, ¿ahora yo puedo vivir y hacer lo que quiera? No. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Una es la justicia de Dios, que tiene la potestad según la justicia de Dios para condenar y salvar eternamente. Y otra es la disciplina de Dios con sus hijos cuando pecan. Son dos asuntos diferentes. En la justicia de Dios, la obra de Cristo. En la disciplina de Dios, Dios trata de muchas maneras con el pecado de sus hijos. ¿Por qué? Porque ahora son sus hijos. Entonces, como padre va a corregir a sus hijos. Entonces, si hay un hijo que es un sinvergüenza, pues Dios lo va a tratar como un sinvergüenza. Porque la Biblia nos muestra que hay hijos de Dios que son hijos pecaminosos, carnales, inmaduros. Entonces, para terminar, por lo menos para no dejar la prédica en solo un aspecto, vamos a ver la manera como Dios trata con los pecados de los creyentes. Porque esto no lo decimos para que pequemos, hermano. Todos los que nos han escuchado todos estos sábados saben cuán duro le hemos dado al pecado y la necesidad que tiene el creyente de vencer sus pecados. Pero entonces hoy vamos a hablar de cómo Dios trata los pecados de sus hijos, por lo menos así resumido, para no dejar esta verdad así solo, porque hay gente que solo escucha un mensaje y dicen, no, estos son de creciendo en gracia. Entonces convierten la gracia en libertinaje, pero no es el asunto del evangelio. Tú ves que Pablo no tiene en nada en poco el pecado. Pues vamos a hablar algunas cosas. Zacarías capítulo 3. Hermanos, un creyente con su pecado no pierde su salvación, porque está bajo la justicia eterna de Dios. Pero un creyente por su pecado puede perder su llamamiento y el propósito de Dios en su vida. Eso es muy serio, hermano. Eso sí nos debe producir temor en relación al pecado. Mis pecados pueden destruir lo que Dios tiene para mí y mi llamamiento, aunque yo no pierda mi salvación. Vamos a leerlo. Zacarías 3, verso 1. Es el caso cuando el Señor llama a Josué y ahí tú ves todo el evangelio. Y bueno, vamos a leerlo por lo menos rápido. Dice, Zacarías 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Mira cómo está el asunto. El Señor, el ángel de Jehová, es Cristo antes de la encarnación. Está Josué, que era el sacerdote que Dios había escogido para la época, y está Satanás acusándole. Y está Josué lleno de vestiduras viles. Esos somos nosotros, hermano. Cuando llegamos al Señor sucios, con pecados, en una vida terrible, y Satanás ahí mostrándonos lo que éramos. Pero mira lo que hace el Señor. Eso es salvación, justificación. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, en medio de este mundo que va derechito para la candela, este también iba para allá, pero yo me lo saqué de allá, arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, y eso debemos escucharlo por la predicación del evangelio: mira que he quitado de ti tu pecado, lo que venimos hablando, y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que dice Apocalipsis 5. Los hiciste reyes y sacerdotes. Pasó de estar vestido de vestiduras viles a ser un hombre apartado para acercarse a Dios como un sacerdote y para que represente a Dios en medio de un mundo adverso. Un rey a representar y un sacerdote. Cuando nosotros creemos, tenemos la gracia de Dios de podernos acercar a Dios como sacerdotes, y tenemos la gracia de volvernos al mundo como representantes de un reino, mostrando la autoridad de Cristo aquí en la tierra. Reyes y sacerdotes. ¿Eso cuándo sucedió? Cuando creímos en el evangelio. Pero lo interesante es que eso no es lo único que el Señor le dice a Josué. Es el comienzo, como estamos hablando. El evangelio, la salvación es el comienzo, pero no es lo único.
Estamos hablando de lo siguiente. Entonces tú eres salvo, se te ha quitado tus vestiduras viles, pero mira lo que le dice el Señor primero le habla a los ángeles. Y habló el ángel y mandó a los que estaban, ahí en el siguiente. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Eso habla el sacerdocio. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, o sea, primero le dice, eres perdonado, pero después lo va a amonestar. Hermano, cuando tú crees, eres perdonado. Pero esa es una cara. Ahora se te va a decir otra cosa. Tienes que caminar según los mandamientos de Dios. Porque si tú caminas según los mandamientos de Dios, Dios te va a dar una autoridad, un ministerio, un lugar para que lo representes. Pero si tú no caminas con los mandamientos de Dios, tu vida, tu llamamiento y tu ministerio se pueden perder. Esto es muy serio, hermano. Tú puedes ser hijo, pero hay pecados en tu vida que pueden destruir tu llamado, tu ministerio y tu trabajo en el Señor. A tal punto que Pablo dice, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser irreprensible. O sea que si hay algo de lo que te pueden acusar, no puedes ejercer un pastorado en la iglesia. Santidad. Marido de una mujer, que sus hijos esto, que esto, que esto, y que esto, y que esto, y si no lo cumple no puede. ¿Por qué? Porque el pecado destruye nuestro testimonio. Y Dios no usa personas cuando el pecado es una característica en sus vidas. ¿Sí? Irreprensibles. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Josué? Meterte con mi palabra y buscar obedecerla. Eso es lo que estamos leyendo. Dice, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Pero podemos decir lo otro, si tú no guardas los mandamientos, si tú no guardas los estatutos, no vas a estar entre los que están aquí. Porque ciertamente, hermano, todos somos salvos, todos somos redimidos, pero no todos los creyentes tienen responsabilidad de parte de Dios en la casa de Dios. Dios tiene que hacer una obra en nosotros, y Dios, como decíamos muchas veces, Dios no usa vasos sucios. ¿Sí? ¿Quién se acercará al monte de Sión? El limpio de manos, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Entonces, ¿el pecado puede dañar qué? Mi ministerio. ¿Pierdo mi salvación? No, no la pierdes, porque tu salvación no está basada en lo que tú eres, sino en lo que hizo Cristo. Pero lo que tú haces depende cuán útil vas a ser en las manos del Señor. ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén. Son dos asuntos diferentes. Uno es la salvación eterna y otra es la responsabilidad del creyente con el pecado. Hermanos, el pecado no solo puede destruir tu llamado, tu ministerio, sino te puede traer consecuencias terribles en esta vida. Vamos a leerlo. Juan capítulo 5, verso 14. Hay muchos pasajes, muchos ejemplos, solo que queremos por lo menos decir varias cosas. Juan 5, verso 14. El Señor sana a un hombre. Le dice, toma tu lecho y levántate, y era un enfermo terrible, y el Señor lo sana y el hombre sale, bueno, y todos conocen la historia, le cuenta a los judíos y cómo vas a alzar tu lecho en el día de reposo. Pero mira las palabras que el Señor le dice a este hombre en el 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, has sido salvado, no peques más. Eso se lo dijo también el Señor a la mujer que estaba siendo acusada de adulterio. ¿Quién te condena? Ni yo te condeno, porque es que yo he venido a salvarte. Vete. Pero no peques más. ¿Sí? El Señor llevó todos nuestros pecados y Dios nunca nos va a inculpar de nuestros pecados porque ya su justicia los borró eternamente. Pero mis pecados pueden traer disciplinas en mi vida terriblemente. Terriblemente, hermanos. No peques más. Y mira esta frase.
para que no te venga alguna cosa peor. Oye, qué serio, hermano. El pecado puede traer consecuencias sobre mi vida. Eso lo hemos venido hablando varias reuniones. O tú destruyes las áreas pecaminosas en tu vida, o esas áreas pecaminosas te van a destruir a ti. Poco a poco tu vida espiritual va corrompiéndose, y aunque eres creyente, estás atrayendo la mano disciplinadora de Dios para tu vida. Y dice una epístola, cosa horrenda es caer en las manos de Dios vivo. No solo puede traer consecuencias sobre tu vida, la Biblia también nos habla de consecuencias sobre nuestra salud y aún la muerte prematura. ¿Tú quieres pecar y vivir en la carne? Pues yo te voy a enseñar que aún ese cuerpo con el que tú pecas es mío, yo lo compré con mi sangre. Y en el momento que el Señor quiere a sí mismo como nos dio la vida, nos la quita. Porque ahora somos de Él. Esto es prestado. El dueño lo compró en una cruz. Y si Él quiere, viene y nos pide cuentas de eso. Vamos a leerlo porque para que no me miren así como... Primera a los Corintios capítulo 5 verso 4. En la iglesia de los Corintios tenemos un hermano que cayó en adulterio con la madrastra. Terriblemente. Y llegaban cogidos de la mano a la reunión. Y nadie les decía nada. Y Pablo le dice a los hermanos, en vez de ustedes estar indignados, estás envanecidos. ¿Por qué? Porque había una tolerancia al pecado. Eso hoy en día es muy común. El pastor cae en adulterio y la iglesia sale a defenderlo. Y si bien el Señor es poderoso para levantarnos, el pecado bochornoso, el pecado escandalizante, el pecado visible merece disciplina en la iglesia. Cuando en la iglesia no hay disciplina, los cristianos le pierden temor al pecado. Cuando los cristianos le pierden temor al pecado, Dios mismo pone su mano sobre la iglesia. Y por eso la iglesia está viviendo tiempos de decadencia espiritual. Porque una de las maneras como Dios juzga a su iglesia es que Él deja a su iglesia sola. Porque Él no participa de las iniquidades de la iglesia. Entonces la iglesia sigue funcionando, sigue en cultos, sigue en predicaciones, sigue la alabanza, pero Dios no está involucrado ahí. Y Kabod, la gloria de Dios se ha traspasado. Cristianos que oran, que cantan, se reúnen, pero Dios no está involucrado en sus vidas. No tienen comunión con Dios, no oran, no leen la palabra, no tienen intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la gloria ha sido traspasada y Dios se ha ido. Y vemos las consecuencias en nuestros hogares, vemos las consecuencias de nuestros hijos, vemos las consecuencias en un mundo que se corrompe y no hay una iglesia que exprese a Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos que deberían vivir la vida de Dios andan en sus pecados y en sus locuras aún. Y eso es terrible, hermano. Por eso el cristianismo hoy en día es así. Por eso ni el mundo le tiene hoy respeto a los cristianos, hermano. Porque la mayoría de los cristianos viven como los del mundo. Aman las cosas del mundo, buscan las cosas del mundo. No hay diferencia. No hay testimonio, no hay pureza, no hay santidad, no hay pasión por Cristo, no hay amor por el Señor, por las almas, por la iglesia, no. Nos volvimos tibios, superficiales. Y la raíz de todo es nuestros pecados secretos, nuestra idolatría en nuestro corazón, que amamos muchas otras cosas, defendemos muchas otras cosas, trabajamos por muchas otras cosas, menos por Cristo. Sufrimos por muchas otras cosas, menos por Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 5:4. Pablo, indignado por la situación, mira lo que le dice a los hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y al sinvergüenza ese, yo le digo sinvergüenza, Pablo le dice al pervertido, más adelante, más duro Pablo.
El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Le gusta pecar con la carne? Yo conozco hermanos que van a iglesias y están viviendo en adulterio, hermano. Como la mujer ramera. Hacen y se limpian la boca y con esa misma boca van a alabar al Señor. Y el Señor tarde o temprano, Él es celoso con su casa, hermano, y va a juzgar nuestros pecados. Es mejor arrepentirse a tiempo, es mejor sacarlos a la luz, es mejor confesarlos antes que el juicio de Dios venga. ¿Te gusta pecar en la carne? Yo voy a hacer una cosa, voy a entregarle tu carne a Satanás. ¿Te gusta jugar con el pecado? ¿Te gusta jugar con el mundo? Te lo voy a entregar así, para que tú experimentes las consecuencias que trae el pecado. ¿Pierde la salvación? No, pero Dios sí lo va a disciplinar. Corintios nos habla de casos tan serios, hermano, que Dios le quita la vida a sus hijos prematuramente. Esto lo vamos a leer, pero mira, porque quiero terminar este pasaje, porque ahí nos muestra que aún así no pierden la salvación, porque la salvación es la obra de Cristo. La disciplina es la consecuencia de tus pecados, pero por encima de la disciplina tú sigues siendo hijo. Como dijo un hermano, tú puedes tener un hijo y tu hijo ser todo lo que tú no quieres que él sea, pero el hecho de que él haga lo que hace no quiere decir que la sangre tuya no corra por sus venas. Haga lo que haga, termine en una cárcel, él siempre va a ser tu hijo. Y si el vínculo natural nos une, mucho más el vínculo de una sangre que es mayor que la sangre de Cristo en la cruz. Y miren, hermanos, aunque nosotros nos avergoncemos muchas veces de decir que somos cristianos por nuestra experiencia, dice el Señor, yo no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos. Y cuando Él habla dice, voy a llamar a mis hermanos buenos y a mis hermanos malos. Siervo bueno, siervo malo. Y le llama siervo. Pero aún así son sus hijos. Solo que no todos los hijos son obedientes. Mira lo que dice. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. A fin. O sea, Él lo trata para que él no participe de lo que va a participar el mundo. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, la disciplina del Señor sobre la carne de su hijo solo está mostrándole a su hijo que es su hijo. Mira cómo lo dice 1 Corintios 11:29, eso lo estábamos diciendo ahorita. Cuando una persona hay indignidad y falta de discernimiento en relación al cuerpo de Cristo, dice en el 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay cristianos, tú puedes creer, a mí esto me parece impresionante. Nosotros sabemos que la cena del Señor es uno de los momentos donde venimos a comer y a beber de Cristo. Pero muchos, por su vida, por su carne, por su locura, muchas veces cuando se acercan a la cena están comiendo es puro juicio, puro juicio, puro juicio. ¿Te parece increíble eso, hermano? O sea, algo que debería ser para bendición está trayendo el juicio del Señor sobre la vida impía de un hermano. Porque tú puedes engañar a los hermanos, pero al Señor no. Nosotros conocimos el caso de un muchacho. El muchacho pareciera que se convirtió, pero siguió teniendo problemas con la droga. Un día llegó a la reunión y según una persona que nos contó, se había embalado por la mañana, pero llegó a la reunión, tomó la cena y después de la cena comenzó a hacer un poco de cosas a los hermanos. Salió de la reunión y tuvo un accidente terrible, hermanos. Terrible, hermano, porque tú no puedes manchar las cosas del Señor que son santas. Puedes tener temor y reverencia. Si tú lees el Antiguo Testamento, muchos sacerdotes no murieron en el mundo, sino murieron en la casa de Dios. Caía fuego del cielo, hermanos, y los consumía, porque hacían las cosas sin la dignidad que merecen. Esto no es para alejarnos, esto es para acercarnos, pero con temor y reverencia, porque definitivamente el Dios que servimos es 3 veces santo. Amén. Juicio come y bebe para sí, por lo cual, mira, dice Pablo, hay muchos enfermos. No todas las enfermedades son causantes del pecado. Pablo nos muestra que él tenía una enfermedad y no era por su pecado, sino que era el medio como el Señor lo doblegaba y lo guardaba del orgullo. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, o sea, la debilidad.
Si usted es un cristiano que, ay hermano, no puedo leer, hermano, no puedo leer, no puedo orar, no puedo, y esa debilidad que se ve, esa debilidad no es normal, hermano. La debilidad espiritual no es normal, la tibieza no es normal. ¿Sí? De pronto un día, 2 días, pero llevo 6 meses. Oh, lleva 6 meses, hermano. Llevas 6 meses sin poder orar, sin consagrarte, sin madurar, sin crecer. Uy, hermano, algo está pasando en tu vida. Y eso lo produce el pecado. Entre vosotros y muchos duermen. O sea, Dios, al ver la vida de un hijo, fácilmente, si el hijo no tiene temor de Dios, fácilmente Dios le corta la vida. Yo les he contado el caso, yo me convertí. Antes de convertirme yo tenía un amigo, se convirtió primero. Cuando yo me convertí, como a los 2 años, que fui a hablar con él porque él sabía que se había vuelto cristiano, se apartó del Señor. Volvió a lo mismo, duró 2 años bien con el Señor, se apartó del Señor, otra vez al mundo lo mismo. Al año le dio un cáncer en la cabeza, no duró 6 meses, se lo llevó el Señor. Un joven, tenía mi edad, en esa época murió como de 24 años. Hermano, a veces tú no puedes jugar con el Señor. De verdad, con el Señor no se juega, hermanos. Puede consumidor. Sí, el Señor es amor. Y por amor mismo lo hace, porque a veces cuando tú ves un hijo, una vez una mujer decía, llegó la policía y se llevó a su hijo, y la mujer le gritaba, yo te prefiero ver en la cárcel que muerto. Ella lo decía con odio, no, lo decía por amor. Yo creo que el Señor prefiere llevarse a sus hijos que verlos haciendo y deshaciendo, desperdiciando su vida, su tiempo en el pecado y en el mundo. El Señor prefiere cortarlos. Como dice la Biblia verdadera, el que no da fruto será cortado. Eso lo trae el pecado. Pero hoy mismo aún dice, para que no seamos condenados con el mundo, y tú ves la salvación eterna, dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados. O sea, ¿estos son qué? Disciplinas y castigos del Señor, por el Señor. Pero mira la diferencia, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, yo trato con ustedes para que haya una diferencia entre los que son míos y los que son del mundo. El pecado no solo puede traerme consecuencias a mi salud, traerme consecuencias a mi vida, morir prematuramente, sino el pecado también puede traerle consecuencias terribles a las personas que están alrededor mío. Vamos a leer el caso de David, así sea por encima. 2 de Samuel 12, verso 9. ¿Ustedes creen que el Señor perdonó a David? Sí. Porque David escribió, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Pero eso no quiere decir que lo que hizo David no iba a traer consecuencias. Hermanos, ¿tú pierdes tu salvación? No. Pero tus pecados pueden traer consecuencias terribles aún sobre tus hijos. Porque hay casos, hermanos, donde tú dices, te voy a hablar del evangelio. A mí no me hables del evangelio porque mi papá decía que era cristiano y esto y esto. Y eso le cerró el corazón al hijo. A mí no me hables de eso. No te pierdes tú, pero estás haciendo que muchos vayan derechito para donde tú no vas. Miren, hermanos, David tuvo un hijo violador, una hija violada, y un hijo asesino y un hijo violador de las mujeres de David. Uy, hermano. El caos, las consecuencias, la fatalidad nunca se apartó de la familia de David, ni de Israel por el pecado de David. ¿Sí? Eso nos debe hacer temblar, hermano. Mira lo que dice 2 de Samuel 12, 9. Porque le está hablando Samuel a David. Pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, como fuiste ligero y mataste a Urías, asimismo yo voy a permitir que la espada caiga sobre tu casa.
Y hasta sus propios hijos se mataron entre sí. Hasta un hijo buscó a él para matarlo, hermanos. Por lo cual ahora no se apartará de ti jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y mira lo terrible, hermano. ¿Saben qué dice Oseas? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces sigue diciendo, así como parafraseándolo. Pero fue porque ellos menospreciaron el conocimiento. Pero así como tú despreciaste mi ley y te olvidaste de ella, yo me voy a olvidar de tus hijos. Y morirán a espada. Mira lo terrible, hermano. O sea, ¿qué es la ley del Señor? La palabra. ¿Qué es lo más precioso para el Señor? Tú te olvidas de lo mío, que es precioso para mí. Yo me olvido de lo que es precioso para ti. Y vas a sentir en lo más profundo de tus entrañas lo doloroso que es perder algo que amas. ¡Qué frases, ¿no? Eso es terrible, hermano. ¿Pierdes tu salvación? No pierdes tu salvación. Pero el pecado tiene consecuencias terribles, hermano. Dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esas son las consecuencias que trae el pecado en esta vida. Pero el pecado también trae consecuencias no en la eternidad, pero sí en el periodo que la Biblia llama el reino de los cielos o el milenio. ¿Qué es esto? Cuando Cristo vuelva, Él va a reunir a su pueblo en el arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Lo va a reunir para lo que Pablo llama en Romanos el tribunal de Cristo. Allí en el tribunal de Cristo no se va a ver si tú eres salvo o no eres salvo. Es más, tú estás ahí porque eres salvo. Y el juicio del Señor comienza por su casa, porque Apocalipsis nos dice que los otros muertos resucitarán después del milenio. El Señor resucita primero a los suyos. ¿Para qué? Para pedirles cuentas. Bueno, te di tanto a ti, hijo, ¿qué hiciste con lo que te dije? Entonces, mis pecados pueden tener consecuencias acá, pero mis pecados también van a afectar mi situación en el periodo de las bodas del Cordero, o el periodo del reino de los cielos, o el periodo del milenio, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a reinar, Cristo viene a gobernar, Cristo viene a recompensar a los suyos, y ese periodo va a ser como una gran boda. Pero en ese periodo los cristianos que van a disfrutar son los cristianos que fueron fieles. Los cristianos que no fueron fieles van a tener ciertos castigos, disciplinas y tratos por causa de sus pecados. Ese trato también es temporal y va a ser durante ese periodo. Después cielo nuevo y tierra nueva. Eternamente tu hijo. Pero entre los hijos van a ser hijos que van a ser recompensados y castigados. Por eso es que a veces los cristianos piensan que la salvación se pierde. Lo que pasa es que están viendo un asunto del periodo del milenio de las recompensas y lo están involucrando con lo que es el evangelio, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la salvación eterna y otra cosa es la recompensa que se le da al creyente por sus obras en el periodo del milenio. ¿Sí lo entendemos? Yo sé que hay varios que lo entienden, porque igual vamos a dejar ahorita para que si hay preguntas podamos hacerlas, porque comienzan. ¿Y si un cristiano se suicida, pierde la salvación? Son las preguntas siempre que surgen. ¿Y si un cristiano? Pero también vamos a dar tiempo para eso ahorita después. Vamos a leerlo, hermanos. Primero Corintios 6:9. Por lo menos unos pasajes para saber de qué se está hablando. Tolérenme un poco dijo Pablo, de locura. No de locura, sino de tiempo para las escrituras. Primero Corintios 6:9, Pablo, es el pasaje que viene hablando del pecado del hermano en Corinto que va a ser entregado en la carne, ¿sí? Y mira lo que dice Pablo ahí. ¿No sabéis a los corintios, que son de la fe, que son cristianos, se les dice que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una cosa es la justificación eterna y otra cosa es heredar el reino de Dios. ¿Qué es heredar el reino de Dios? Que cuando venga el Señor diga: este es mi hijo amado, mira, te doy 10 naciones. Esa es mi herencia para ti. Reina conmigo. Pero si tú eres injusto, el Señor no pone a reinar a ningún injusto. ¿Ni a quién más? No erréis, ni los fornicarios, sean pecados,
Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los de los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que el Señor de un día dijo. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, y el Señor dirá, cerrándole las puertas, no los conozco. ¿Por qué? Porque el Señor los deja afuera. Porque son hacedores de iniquidad. Uno de los castigos a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes para los creyentes, es cuando Cristo venga en su gloria, ellos no van a participar de ese periodo. Es más, la Biblia nos habla de que ellos van a estar en lugares de tormento, de disciplina, de castigo, temporales, no eterno, porque el incrédulo va a ser resucitado en el juicio del trono blanco y va a ser echado al lago de fuego eternamente. El creyente resucitado en el milenio y va a recibir disciplina temporal hasta que pague ¿qué? Hasta el último cuadrante, o sea, es temporal y ahí, porque si tú eres un sinvergüenza en el 10%, vas a pagar por ese 10%, pero hay unos que son 50%, 100%, entonces la disciplina cada uno es diferente, según lo que hayan hecho, ¿sí? No todos van, porque es por, ahí sí es por obras, no para salvación, sino para recompensa, galardón o disciplina y castigo. Mateo 22, 13 habla de eso. Se los leo, lo conocen. Cuando el Señor, entonces el rey dijo a los que servían, ¿se acuerdan la parábola de las bodas? Unas bodas, vengan todos. Y entró uno que no estaba vestido de boda. O sea, no se preparó, no dejó que la vida de Cristo se formara en él. Y cuando el Señor vino, estaba vestido de vestiduras viles. Entonces el Señor le dice, no, aquí solo entran los bien vestidos. O sea, los que se han vestido de la justicia de Cristo. Pues luego átenlo y sáquenlo afuera, a las tinieblas de afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados. ¿Quiénes son esos? Los que el Señor justificó. Pero entre los llamados hay escogidos. Personas que se van a sentar en la gloria con Cristo. Hay otro pasaje, Lucas 12:45. Otra parábola. ¿Lucas qué? 12:45. Está hablando de dos siervos. Antes de la venida del Señor, un siervo que está haciendo lo que debía hacer, pero también hay un siervo malo. Leámoslo del siervo malo en el 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. O sea, él cree que sí, el Señor va a venir, pero mientras tanto que Él venga, yo voy a hacer y deshacer. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. O sea, comenzar a tratar bruscamente con los hermanos. Y a comer y a beber y a embriagarse con el mundo, en los deleites del mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no se espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, con los cristianos infieles, ¿no? Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, en ese día también mucho se le va a exigir. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Entonces, mayor responsabilidad, mayor castigo. Menor responsabilidad, menor castigo. Porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En ese día se van a recompensar a los creyentes o se van a castigar. Eso también trae como consecuencia el pecado. Pero para terminar vamos a leer un pasaje que a pesar de que haya eso en el periodo del milenio, el Señor va a manifestar su justicia y su misericordia eternamente. O sea, nos habla claramente que la salvación no se pierde por el pecado, porque a pesar del pecado Dios nos tiene bajo un pacto. Y ese pacto nunca va a ser abrogado. El pacto hecho en Cristo, en la sangre de Cristo, que los que el Padre le diera, ninguno se habría de perder. Entonces acabamos con ese pasaje. Salmo 89. Ese es uno de los pasajes donde claramente el Señor le describió a David cómo sería su reino. Salmo 89, verso 26. Dice: Él me clamará, hablando del Hijo. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Eso es lo que iba a decir el Hijo cuando estuviera aquí en la tierra. He aquí mi Padre
y mi Dios, también vuestro Padre y también vuestro Dios. Yo también, o sea, el Padre iba a hacer algo con el Hijo, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿Cuál era el pacto del Padre con el Hijo? El Hijo un día lo dijo, de los que me dé el Padre, ninguno se perderá. Porque si estamos en la mano del Padre, ¿quién es mayor que el Padre para quitarnos de ahí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Ese es el pacto firme. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y ahora vamos a hablar de los hijos que pecan. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis caminos, en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces perderán la salvación, diría ahí, ¿no? No, mira lo que dice ahí, hermano. Entonces castigaré con vara su rebelión. ¿Cómo? Como ya lo hemos dicho, y con azotes sus iniquidades. Pero mira esto, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi pacto. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. ¿Qué es lo que él juró? Su descendencia será para siempre. Ahí es muy claro, ¿no? Así ellos dejen mi ley, pues así yo tengo una vara para corregirlos. Pero yo no voy a mudar el pacto que hice con mis hijos, con mi hijo, que su descendencia sería para siempre. Salvación eterna, justificación. Y su trono como el sol delante de mí, y como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, termino leyéndoles lo que decía Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Ahora queda más precioso estas frases, ¿no, hermano? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira cómo dice Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿o quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces el tema 30, ya vamos en la 30, ya acabando, confiando en el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Entonces vamos a orar. No sé si después de orar tenemos preguntas, entonces vamos a tener otro tiempo con la palabra, ¿no? Pero oremos para terminar por lo menos la oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos considerar tu verdad, Señor, la verdad de tus escrituras preciosa, las cuales son vida, luz, salvación para nosotros, Señor. Te damos gracias porque estamos ahora bajo el pacto en tu sangre, Señor, porque tú nos has hecho hijos eternamente, porque tu justicia, Señor, ha sido impuesta, imputada en nosotros para siempre, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu llamado, a ser santos, a ser dignos de tu llamamiento, Señor, a expresar con nuestra vida, con nuestro caminar, lo que tú quieres expresar en nosotros y glorificar tu nombre, Señor. Pero encima de eso te damos gracias, Señor, porque tú nos pusiste en la roca eterna de nuestra salvación, Señor. Tú no pusiste nuestros pies en el resbaladero, sino que tú nos diste certeza, vida eterna, Señor. Ahora podemos confiar en ti y tener la certeza, así como tú le dijiste al mismo ladrón que estaba muriendo al lado tuyo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, Señor. Sabemos que esta vida es pasajera y que nos espera la gloria eterna contigo como hijos tuyos, Señor. Y por eso te alabamos, te exaltamos, Señor, porque las buenas nuevas de tu evangelio, Señor, han recorrido la tierra, han llegado a nuestra vida, Señor, y ahora ese evangelio nos ha salvado para tu gloria y para tu honra, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, que es verdadera y que no merecíamos, Señor, sino que tu gracia fue mayor que nuestro pecado, Señor. Tu gracia nos alcanzó, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y lo exaltamos, Señor, por los siglos de los siglos, Señor.
Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Con